Pues bueno, cuesta comenzar este programa. La semana pasada terminábamos pues deseando empezar el programa de hoy contando una victoria del Depor en Amalata. No fue así y no solo no fue victoria, sino que además fue una derrota que duele, que duele. Enseguida lo analizaremos por qué duele tanto. No tanto por el resultado en sí, que bueno, el Depor ha perdido muchos partidos este año o ha sumado muchos malos resultados, sino por la sensación que deja el equipo de no saber sobreponerse a cualquier revés que le viene. La primera parte, si bien es cierto que el Depor fue mejor que el Racing, no terminó de aprovechar sus ocasiones, y en la segunda, el primer disparo que tuvieron los locales fue para adentro, y a partir de ahí el Depor fue un calco de sí mismo. En ningún momento estuvo ni cerca de intimidar al arco rival y suma una derrota que prácticamente le quita las pocas opciones de meterse entre los tres primeros que le quedaban, y que además lo mete en una situación muy complicada porque quedan 3 partidos y el Deportivo está muy cerquita de esos 4 últimos puestos que te obligan a luchar por descender o solo una categoría o descender 2. Así que en el programa de hoy pues lo analizaremos como siempre con otros miembros incondicionales de Depor Babel. ¿Qué tal, Kiko Álvarez? Muy buenas, pues aquí estamos en otro programa pésimo, con pésimas noticias, de verdad. Efectivamente, Vaya intentaremos racha. levantarlo. Y también a Rubén Orjeira. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, aquí estoy con los pañuelos aquí al lado por si acaso se me da por llorar hoy. Y, perfecto, Rubén. Te pediré uno, por eso. Vale, Y perfecto. hoy, para analizar, más allá de los resultados, de la dinámica del Depor, el juego, nos interesa analizar por qué el Depor no está sacando los resultados que se le piden. Tenemos a Luis Santiago, entrenador de fútbol y también analista, que pues poco a poco vamos también subiendo el nivel de conocimiento del juego de los invitados, y Luis intentará pues de alguna manera con bisturí analizar los males de este equipo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal, Rubén y Kiko? Buenas tardes y gracias por la invitación, ¿no? Pues bueno, decíamos del partido, yo ya lo he dicho, la primera mitad del equipo, pues bueno, no termina de ser ese equipo tan superior a sus rivales como se espera que sea, pero, oye, el Depor jugó una primera buena mitad, no aprovechó sus ocasiones, pero es que, Kiko, da la sensación que al primer golpe que te viene en contra, no hay carácter para revertir la situación. No hay carácter, no hay manera de reaccionar, parece que el equipo en cuanto le mete un gol se le hace un mundo, ¿no? Una losa. Si ya el Depor lo veo yo jugar con un peso detrás que parece que el escudo les pesa, como decía hoy Héctor, pues cuando les mete un gol se hunden y no hay forma de reaccionar y levantar el resultado. Cierto, como decías, que la primera parte sí que dejó unos buenos 20-15 minutos que el Depor parecía que, bueno, si marcaba se podía poner por delante, y yo en el descanso pensaba, bueno, a ver si el Depor no sale desconectado al partido, pero es que por desgracia no salió ni desconectado, es que no salió, no estuvo. Así es. Y los hechos están a la vista, ¿no? Te meten el gol, tienes más de 40 minutos para intentar reaccionar y el único tiro a puertas en el descuento con el remate de Bobby. Así que mucho que mejorar otra vez. Vienes de la importante victoria contra el Guijuelo, que al final te das cuenta de que es más por demérito del Guijuelo que por mérito del Depor, y ahora toca levantar esta situación porque te puedes meter en un lío si no lo estás ya metido. Rubén, tú estuviste en Amalata, decías después del partido que hacía mucho tiempo que no sentías un nivel de enfado tan alto. E imagino que el nivel no estaba bajo precisamente, pero en Amalata se superó. No sé, cuéntanos, ¿cómo fue ahí in situ? Las sensaciones que tenía, yo siempre lo dije, cuando empezó el partido, para mí era un partido que el Depor estaba jugando al desgaste. Yo vi que en la primera parte el Depor salió a esperar al rival, igual a lo mejor el estilo de juego de Cristóbal Parralo ayudaba a que intentaras esperar al rival, y que sí, que al final de la primera parte te vas con un buen sabor de boca, viendo que tienes un disparo de Héctor, que hace una buena parada del portero, ves que tiene 2 o 3 corners seguidos con remates de cabeza de Uchi y tal, te vas con esa sensación. Después sales del vestuario, sales con la caraja y dices tú, hostia, ya vas perdiendo 1-0. Y eso de ir perdiendo 1-0 al Depor, lo que decía Kiko, es un mazazo, es partido tras partido, ves que un mazazo, que recibe un gol y que le cuesta, pero muchísimo. Y la sensación de que cuando tienes el partido perdido, tienes que meter a Keco y a Bobby, que en teoría son esos 2 jugadores que tendrían que marcar la diferencia en ataque. Pues eso, así que con esa crispación te vas sabiendo que estás más cerca de otra categoría más abajo que una más arriba.
Pues efectivamente. Y Luis, a ti ya te voy a pedir un análisis más táctico. ¿Cómo puede ser, más allá del aspecto mental, que enseguida también ¿Mm? hablaremos de ello, cómo puede ser que el Depor, teniendo jugadores, lo ha dicho Rubén, como Keco, como Uche, como Celso Borges, Borja Granero, Mujay, no sea capaz de imponerse, pero prácticamente da la sensación que solo se impuso al Guijuelo y porque el Guijuelo venía muy castigado físicamente? ¿Qué está pasando en el equipo ahora dirigido por De la Barrera? Bueno, yo creo que un poco el resumen que hizo Héctor hoy, un poco en la línea que decía Kiko ahora, resume a las claras un poco la desgracia, ¿no?, que tiene un poco este año el Depor, ¿no? El pensar que se adaptaron o creyeron que estaban tarde en la categoría, en la segunda B, pues primero que es una falta de respeto al resto de los rivales y Sí. segundo, pues que es un demérito muy grande de una plantilla que estaba hecha pues a base de un dineral por futbolista y además pues con una calidad contrastada por parte de todos, ¿no? Yo creo que la losa del resultado pesa muchísimo, la ansiedad es grande y no acaban, como decís vosotros, de acomodarse y cualquier resultado en contra, cualquier vicisitud que se le ponga un poco, bueno, pues un poco del revés, es una losa grandísima. Ojo, que eso no puede enmascarar tampoco el mal juego que hay, ¿no? Yo creo que discrepo un poco con vosotros en cuanto al primer tiempo del Depor. Creo que estuvo muy precipitado, nunca fue capaz tampoco de lanzar nada por dentro. Es verdad que además, aunque después entraremos un poco más a detalle si queréis, sí que es cierto que cuando un entrenador apostamos por un 11, está claro que vas a la muerte con ese 11, pero después también hay que modificar a cabo de cuando empieza el partido Sí. la situación del juego, que yo es lo que más la achaco en este caso a Rubén, ¿no? Es decir, al final veo que juega, está también muy pendiente con demasiada ansiedad y tarda mucho tanto en modificar pues a lo mejor el esquema del juego como además de hacer los cambios, ¿no? Al final tú tienes una puerta de 5 cambios que creo que está utilizando mal además y bueno, si tu plan inicial no sale, pues tienes que modificarlo y creo que en ese sentido sí que el equipo está cojo también de esa dirección, ¿no? Claro, lo has dicho ahora tú, Luis, en el sentido de que evidentemente más allá del juego la losa del resultado pesa, pero claro, es que yo creo que todos nos esperábamos un Depor en Amalata más suelto, más dominante después de la victoria ante el Guijuelo, porque todos esperábamos pues que la típica mala racha que por desgracia tiene el Depor, parece ser que cada temporada, que tiene una serie de partidos que no saca adelante, todo termina pues con una victoria que cambia el chip del equipo y eso en Amalata no se vio. A ver, el análisis tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Al final, el Depor ha perdido con el Compostela, ha perdido con el Celta B, con el Corucho, ahora con el Racing de Ferrol, equipos que además, si me apuras, hasta hace muy poquito tiempo estaban en tercera división. Al final están en segunda B, pero hace 6 o 7 años, pues aún parte de esos equipos, o prácticamente todos, estaban en tercera división, ¿no? Eso para empezar. Después, bueno, lo que decimos, ¿no? Al final tú haces o él hace en este caso, Rubén, un sistema espejo un poco de lo que plantea también el Racing de Ferrol, con un 1-4-4-2 y también, bueno, pues un poco también condicionado pues por lo que tiene enfrente, pero el primer problema que para mí tiene el club, o sea, tiene el equipo en ese sentido, es que carece de juego interior, ¿no? Villar es un futbolista media punta, o si tú quieres medio centro, pero al final juega con otro delantero más y al final, ¿qué pasa? Que en el minuto 40 está prácticamente fundido porque tiene que hacer muchísimo desgaste de trabajo pues, para venir a defender y después la pareja de Celso Borges y Ucheagbo pues es más de lo mismo, ¿no? Al final ninguno de los dos es creativo y entonces te obliga casi a ir siempre por fuera, ¿no? Con los interiores que tienes en este caso, extremos, como lo quieras llamar, tanto el caso de Raico como el de Lara, tienen que estar más preocupados de las subidas de Seoane y de Pumar en este caso, con lo cual pues el equipo, ya le digo, o sea, carece de juego, carece de tranquilidad y como comentabais vosotros, ¿no? Hasta el minuto 25 en esa jugada que habilita Raico en banda derecha para el centro para el remate de Héctor que después produce esos dos córners, ¿no? Y sobre todo el cabezazo de Uche en una muy buena parada de Diego Rivas porque toca y despeja una parada o sea, una opción muy clara y muy difícil pues para un portero y prácticamente ahí se acaba un poco el juego del Deportivo, ¿no? Demasiado pobre pues para lo que tendría que plantear y plasmar en la balata, ¿no? Pues sí, la verdad, a ver, en tema de análisis táctico nosotros no vamos a poder hacer los de un profesional, eso está claro, Ya. pero yo sí que también quería, la sensación que yo tenía es que en ningún momento en estos 6 partidos, y no sé qué opinarán Kiko y Rubén, es el Depor ha plasmado la idea del técnico, es yo creo que no por culpa de Rubén, sino porque es que tiene la propuesta que quiere hacer, da la sensación que los jugadores o no están capacitados o mentalmente, como decía Luis, la losa pesa por encima, ya directamente estás pensando en el resultado y no en lo que es el juego, pero muchas veces da la intención de que el Depor sí que da ese paso al frente para intentar presionar al rival y para recuperar balón cuanto antes y para activar esa presión tras pérdida. Otra cosa es que la presión sea efectiva, porque claro, yo también con mi equipo de amigos puedo presionar,
pero si no sabemos presionar o a la hora de presionar lo hacemos mal, Kiko, pasa pues lo que pasó prácticamente en esos primeros 20 minutos, que el Racing de Ferrol se vio bastante más cómodo que el Depor y en la segunda mitad. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice de Luis, sobre todo que se notó mucho cuando Villares consigue ajustar a esa presión. Vemos que al principio el Racing de Ferrol, perdón, sí que está cómodo, que propone más incluso que el Depor, porque el Depor, como se vio, iba a esperar, pero cuando Villares consigue cuadrar y hacer el trabajo que no estaban haciendo Celso y Uche, porque bueno, eso es otro tema aparte, pero cuando consigue empezar a presionar se ve que el equipo se ve más cómodo. Y tácticamente yo veo un Depor que no se puede analizar un partido entero como bloque. Es decir, yo veo un Depor que a lo mejor tiene rachas, una racha buena de 20 minutos, luego el resto del partido malo, pero viene pasando así durante toda la temporada, ya tanto fuera de casa como en casa. Por ejemplo, contra el Salamanca o el Zamora, los primeros minutos son buenos y de repente el equipo cae. El otro día contra el Gualo, pues oye, te encuentras el gol, pero de repente sufriendo otra vez. No hay un partido al completo que el Depor domine, que es lo que se le debería pedir, ¿no? Es el equipo grande, oye, pues, y aparte con las ideas de Rubén de la Barrera, pero claro, como decía Marc, yo creo que los jugadores, al bandazo que das a mitad de temporada, no les da tiempo a asimilar a lo mejor tantos conceptos, porque vienes de Fernando Vázquez, que es todo lo contrario, por así decirlo, de defender, de solidez defensiva, y de repente, claro, es una propuesta muy diferente. Entonces, es muy complicado, de verdad, analizar bien al Depor y más uno por uno, porque vemos que cada uno, yo creo que está un poco, pues eso, a su bola, que, oye, y al final te das cuenta de, por ejemplo, de que Raico y Villares y Héctor, como la tónica habitual de estos últimos 3 partidos, están siendo los mejores. Entonces falla algo de consistencia del equipo en sí. Te he visto, Rubén, poner una cara así cuando Luis ha mencionado el mediocampo Uche Borges. Lo del mediocampo, cuando empezó la pretemporada, yo siempre se lo pregunté a Borges en Bembibre y le dije, ¿te ves jugando con Uche al lado? ¿No crees que sois 2 jugadores parecidos? Y me decía él, hombre, yo creo que el míster lo tiene que saber mejor que yo, pero yo me veo cómodo jugando en el mediocampo con otro jugador defensivo. Y dices tú, bueno, pues si tú lo ves, quizás a lo mejor después, cuando al paso de los partidos, no lo veíamos ninguno. Bueno, pero yo recuerdo en temporadas en primera un medio centro Bergantiños Borges que rendía muy bien en primera. Quiero decir, esa temporada con Víctor Sánchez. Pero ese Borges. Claro, ahí está el problema. Que más creador, más finalizador, más que se encontraban en zonas ofensivas, no este Borges que se ve retrasado. Y ahora ya quería pasar a lo siguiente. Después analizaremos con más profundidad el aspecto más táctico de este Depor de Rubén, y también te pediremos, Luis, que hagas pues un análisis del actual y del Depor de Fernando, de la evolución del equipo, o la involución, como tú lo veas durante la temporada. Pero antes sí que me gustaría hablar sobre las palabras de Héctor esta mañana, que para mí son muy graves, no del propio Héctor, porque yo, por ejemplo, le agradezco la sinceridad. Son muy graves para mí del equipo. Lo que decía Luis, Héctor esta mañana ha dicho prácticamente que se han dado cuenta tarde de lo que es la segunda división B, que muchos ya antes de empezar la temporada estaban hablando de, bueno, vamos a llevar frescos al playoff, y precisamente, Luis, tú lo decías, es una falta de respeto primero a los rivales y luego yo creo que incluso a su propia condición de profesionales, porque tú al final no puedes estar realizando un trabajo tuyo y pensar en dar el paso número 500 cuando ni siquiera has dado el 1. Claro, yo un poco es la línea de lo que tú dices, ¿no? Lo más grave de todo esto, independientemente de quién esté el entrenador, es la falta de profesionalidad de los futbolistas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos son, en teoría, pues futbolistas contrastados que vienen de categorías superiores y que realmente estuvieron muy cómodos todo el año. Al final, Coruña también es un sitio donde el futbolista está contento, está tranquilo, no hay excesiva presión y después, bueno, esta división que tiene el deportivismo, sobre todo en proclives, pues a algunos a defender lo indefendible y otros pues a criticar lo incriticable, pero nadie tampoco sale de un marco general. Riazor vacío también. Riazor vacío. Sí, pero yo creo que ese es un tema que al final ya se sabía que iba a pasar eso, ¿no? Al final, a ver, vamos a ver, en un análisis general lo primero que hay que pensar es que es una liga muy corta, de ahí también un poco el resultado a lo mejor que está teniendo pues el Zamora, el Compostela, o equipos que en principio, incluso el Coruso, ¿no? Que viene empujando, pues equipos que a lo mejor en una liga más larga pues sufrirían mucho más, pero razón de más para que tú como futbolista profesional, porque no voy a entrar a lo que gana, ¿no? Porque al final echásemos cuentas de que a lo mejor 2 futbolistas solos ganan más que todo el Coruso junto o que todo el Compostela junto, si me apuras, porque al final también es un tema
pues lesivo en ese sentido, ¿no? Al final, pues toda la gente que trabaja por dinero y más en el fútbol, en el mundo del fútbol, pues tiene que ser así, pero yo creo que las declaraciones de Neco la semana pasada o las de Héctor ahora dicen muy poco en su favor, porque no es la sinceridad, eso tienes que decir al final de temporada y entrenar el mea culpa. Decirlo ahora en la jornada 14, 15, 11 o 12, Sí. creo que solamente lo que dices, qué bien, qué guay es el tío que dice y tal. Mentira, porque al final lo que tienes que hacer es demostrarlo domingo tras domingo, o sábado tras sábado, y no dar esta imagen pues lamentable que como tú comentas o como comentamos todos estamos viendo pues partido tras partido, ¿no? Sí, eso te iba a decir, Kiko, porque al final da la sensación de que todo el mundo, incluso Rubén hace 2 semanas en rueda de prensa, para mí dio una masterclass de lo que tiene que ser un proyecto, en Eco, haciendo esa autocrítica o más que autocrítica, explicando la situación del club. Oye, Héctor, da la sensación, incluso me acuerdo la semana pasada, Celso, de que todo el mundo tiene claro qué le pasa al Depor, por qué el Depor va mal, por qué no salen los resultados, por qué el Depor está como está, todo el mundo lo tiene claro. Pero sin embargo, es que es domingo tras domingo y la historia es la misma y nadie da un paso al frente para solucionar apenas nada. Sí, es que parece el cuento de la marmota. Así todo el mundo sabe lo que pasa, pero es que al final llegan los domingos y, oye, hay que hacer. Es cierto que el aspecto psicológico es muy importante porque se ve que el equipo está bloqueado, que no... Bueno, lo del gol, lo que decíamos antes, ¿no? Y sobre todo, a mí lo de Héctor también me sorprendió un poco el hecho de que antes de decir eso dice, no, es que claro, a nosotros nos llama el Depor y claro, pensamos en el Depor, que es uno de los mejores equipos de España, campeón de la Copa del Rey. Bueno, chicos, oye, pues actualiza el Google y mira que ahora estás en segunda B, por desgracia. Así es. Tienes que bajarte ahí al Barro, tienes que ir a Corucho, a Guijuelo, a campos de hierba artificial y ganarte el partido a partido. Y al final parece que van tan sobrados y al final estamos en una situación de que como sigan aún asimilando que están en segunda B, pues nos hundimos más de lo que estamos. Yo lo que decía Rubén es, a mí, es que yo hacía la reflexión el otro día de cómo puede ser que jugadores como Borges, como Keco, como Aneco, Uche, jugadores de primera división, por así decirlo, que han pisado muchos años primera, ¿cómo puede ser que no tengan por lo menos o que no muestren el orgullo ese de que gente que está jugando al fútbol, no voy a decir de manera amateur porque sería faltar al respeto, pero que no tienen la condición, primero, como decía Luis, económicas, de unos verdaderos profesionales, unos verdaderos afortunados de poder ganarse la vida y bien jugando a fútbol, y al final ver que viene el Compostela, viene el Corucho, viene Racing de Ferrol, lo que decía Luis, equipos que hace nada estaban en tercera y es que te pintan la cara. Yo creo que es incluso más preocupante que el aspecto futbolístico, que evidentemente lo es, el aspecto del juego, pero es el poco orgullo que se le ve a este equipo. Yo creo que en lo mental el Depor está sufriendo, pero barbaridad. Y sufriendo desde arriba. O sea, no hablo ya tampoco de, como dices tú, de los futbolistas, sí que le está costando un mundo, pero es que hay muchos estamentos, hay la directiva, hay los entrenadores, hay la dirección deportiva, hay los jugadores, desde todos los estamentos están sufriendo un varapalo de no verse adaptados a la categoría. Para mí es una falta de adaptación enorme. Tanto jugadores como entrenadores, como... Y de capacidad, también, de capacidad. Bueno, sí, de capacidad lo entiendo, o sea, no lo entiendo, pero es que tampoco lo puedo comprender en lo futbolístico, porque futbolistas hay, o sea, nombres hay, jugadores hay. Ahora, ¿por qué no tal? Pues igual a lo mejor es el equipo el que falla, el bloque. Hablando de lo que hemos comentado antes, Luis, te quería decir, para ti, ahora lo analizamos de una manera más, ya lo he dicho, profunda, pero en líneas generales, el equipo, a nivel ya del propio juego, abstrayéndonos un poquito del tema mental, desde octubre hasta enero muchos decían que apenas había evolución del juego, termina con la salida de Fernando, llega Rubén, parece que algo mejora, porque no que algo mejora, que algo cambia en el equipo, porque es evidente que la propuesta es otra, pero te voy a pedir, si antes te he pedido un análisis táctico por encima, claro, del Racing de Ferrol Depor, ahora más a nivel de la temporada. Es que yo creo que no se puede analizar desde el punto de vista táctico y te voy a explicar por qué. El Depor esta temporada nace con una necesidad imperiosa que es la de subir de categoría. Tú piensas que pensás que si el equipo se queda en la Pro, es como si fuese mantenerse en la categoría, es decir, salvar la categoría, porque esa creación de otra división más, pues eso complica más, ¿no? Entonces, para empezar en todo esto, había que ir a un análisis más profundo, que yo estoy muy en la línea de lo que dice Rubén. Yo creo que el club está desestructurado tanto desde la directiva como incluso desde la cantera, por mucho que se hable de abajo hacia arriba, y esto pues está un poco en tierra de nadie, ¿no? ¿Eso qué implica?
bueno, primero, una temporada pasada que todo el mundo se acaba mareando porque vino un descenso que nadie esperaba, pero sobre todo aparte del caso de Fuenlabrada, que se unió mucho a la afición y aparte creo que desvió mucho el tiro, porque eso todo pues sí que unió, pero al final se despistó, porque al final realmente el equipo desciende el día de Extremadura e incluso tiene pues una opción más en Miranda que tampoco aprovecha y después todo lo que viene que al final pues es un poco justificación. A partir de ahí, bueno, yo creo que Fernando Vázquez se hace en Adalid y el primer defensor de esa situación y sí que se le da la opción de quedarse pues a entrenar un equipo que para mí él tenía la opción de poder escoger o elegir, pero claro, lo que comentamos todos, ¿no? Al final es una categoría completamente diferente a la que él ya llevaba mucho tiempo sin pisar. Entonces, eso a partir de ahí, pues ya creo que condicionó mucho. Desde el punto de vista de Fernando, bueno, yo creo que Fernando tiene claro que lo que ve y a partir de ahí dice, bueno, pues yo me tapo aquí con una manta, intento más o menos no encajar, intento más o menos puntuar y bueno, ya estaba en el equipo, ¿no? El equipo estaba segundo, independientemente de que a la gente le gustase o no. Pero volvemos a lo de siempre. Y ahora que, aunque hiciese un juego mucho mejor, el equipo en la situación en la que está se echa de menos a Fernando. Entonces, creo que es muy ventajista todo, ¿no? Es muy ventajista eso y es muy ventajista decir que Rubén ahora tiene. Entonces, más que el punto de vista táctico, está claro que Fernando pues dejaba mucha gente por detrás de la pelota, no buscaba pues llegar de una manera un poco más tan efectiva o tan combinada, porque pensaba en eso, ¿no? Y Rubén, pues sí que creo que a Rubén le pesa demasiado la prisa de querer venir a Coruña, su ciudad, y que conoce bien y todo esto, pues en una situación que es realmente peligrosa por lo que podía pasar, que podía ser esto, sobre todo porque al final tú tienes lo que tienes, ¿no? Entonces, al final creo que ni está plasmando él lo que realmente siente, ni cree tampoco en lo que tiene, y después volvemos a lo mismo, que estamos de acuerdo los cuatro. Si en los últimos 3 partidos los mejores son Raico y Villares, cuando lo suben un poquito, no por convicción, sino de casualidad, pues algo está mal, ¿no? De verdad. Entonces, al final Raico y Villares, y yo conozco muy bien el caso de los dos, porque aparte me enfrenté con ellos con los Pontes este año y los estoy diciendo mucho. A Villares ya lo tuve yo en la selección gallega pues hace más de 5 años. Y el caso de Raico, pues no lo vamos a demostrar, pero claro, si al final tú también quieres que los chicos sean, entre comillas, sea la espalda, valedores de una situación que tendrían que solucionar por los que estaban ahí, pues apaga y vámonos. Entonces, no es por desviar el tiro, Marc, pero más que tácticamente, ya te digo, o sea, no es un análisis tanto, pero que sí que es verdad que Fernando en ese sentido es un poquito más defensivo y Rubén pues propone un poquito más y con más juego combinativo y un poco más, un juego más alegre, pero tampoco lo está demostrando, lo que es un poco también preocupante, ¿no? Sí, porque iba al siguiente tema y lo enlazo perfecto con lo que tú dices, de que daba la sensación a principio de temporada, yo creo, coincido contigo, Luis, que Fernando vio lo que hay y sobre todo no tanto lo que hay a nivel de plantilla, sino todo el contexto que rodea esta necesidad vital que tiene el Depor de volver y dice, hombre, entonces yo voy a optimizar, básicamente voy a asegurar cuanto antes esos playoffs y a partir del playoff, pues ya, oye, te lo juegas a 2 partidos que, pues oye, planteas 2 partidos con una plantilla que sí que es mejor que la de tus rivales, pero yo creo que fue a asegurar cuanto antes esa precisamente el pase a la siguiente liga, que ahora no lo tiene nada claro el Depor, y que precisamente, hombre, yo fui de los que defendía, a pesar, como dices, del juego pues menos, no sé, menos atractivo para el espectador. Exacto. Claro. Pero sí que es cierto que a principio de temporada veíamos que en ataque, sobre todo el Depor, se nutría de individualidades y en defensa también. A nivel de Munjaite estaba enorme, Borja Granero también, arriba pues Keko, y quizá y ya también dejo hablar a Kiko y a Rubén, yo no lo puedo criticar a Rubén porque no es un aspecto de la barrera, pero da la sensación que a la que el Depor ha intentado mostrar un juego más combinativo, sumando más gente en líneas de ataque, las individualidades tanto arriba como abajo han desaparecido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, es lo que dices. Yo me acuerdo de esos primeros partidos de temporada que, bueno, Roland llegó más tarde, ¿no? Pero que al final te dabas cuenta de que era el único junto a Keko antes de que se lesionara que tiraba un poco del carro del ataque, porque en bloque el equipo se nutría de centros laterales que nunca llegaban a rematar, porque bueno, pues las defensas son experimentadas, ¿no? Saben que prácticamente en segunda vez se juega eso. Y en defensa, el primer partido. Sí, y en defensa tanto de lo mismo. Veías a un Munjaite enorme y a un Borja Granero antes de la lesión que era impecable. Entonces, claro, llegas de repente mirándote con la posibilidad de que se va. ¿Qué mensaje le mandas tú a la plantilla cuando a los 2 partidos cesas al entrenador? Me refiero, a la mínima, pues cuando cada 2 partidos vamos aquí a tener a
un técnico diferente, la dirección también cae. Que mentalmente yo creo que está muy desestructurado todo. Entonces, claro, luego se refleja en el campo y ahora el equipo no es capaz de carburar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kiko y aparte Fernando Vázquez venía con una idea clara. Sabía los jugadores que tenía, sabía que quería jugar. La plantilla se hizo para eso. O sea, desde el punto de vista, la idea que era esa, era 3 mediocentros defensivos. O sea, ya se ve que las carencias en la plantilla estaban bien claras. Faltaba un media punta, faltaban extremos. ¿A qué queríamos jugar? A defender el resultado, a aguantar atrás, que no nos creen ocasiones. Como los primeros partidos, la defensa estaba muy sólida, no nos creaban ocasiones. Las que teníamos, pues, o por fortuna, o por llegada, por calidad, o por calidad, marcábamos, por suerte. Ahora no se ve ni una ni otra. La verdad que falla todo el bloque en general. Porque, Luis, en una categoría, como has dicho, en un año en el que la urgencia es tan vital, pero sobre todo el nuevo formato de esta segunda B, yo creo que era importantísimo este año que al club no le pudieran las prisas y tomar decisiones, no sé si precipitadas o no, pero efectivamente parece que todo lo que pasó en ese mes de enero, donde se cesa a Fernando, se trae un entrenador completamente diferente a Fernando, se liberan de Roland y Rui y apuestan, como has dicho, yo creo que no por convicción, sino para parchear un poquito la marcha de estos dos por la cantera, da la impresión de que en ese mes de enero al club le pudieron las prisas. Bueno, vamos a ver, todo el fútbol es un negocio en sí, ¿no? Y un equipo como el Depor, con la masa social que tiene detrás, y eso pues no vamos a ver otra historia, ¿no? Al final hay un señor, en este caso Sabanca, que compra un negocio que facturaba 50 millones en primera, pasa a facturar 25 en segunda y de repente pasa que tenga que poner dinero en segunda división B, ¿no? A partir de ahí supongo que con los gestores deportivos le dicen, bueno, tú no te preocupes, pon dinero, pero esto vamos a ascender en el aire y no haber ningún problema. Y yo creo que la sorpresa empieza a pasar cuando la jornada 2, la 3, la 4, esa masa social, sobre todo que somos un poco todos, empezamos a empujar diciendo, bueno, sí, es que se gana o se empata, mira qué vergüenza, no se juega, no sé qué. Entonces yo creo que se vencen demasiado pronto, sí, quizás porque tampoco creían totalmente. Tampoco creían a lo mejor en que Fernando fuese tampoco el que lo llevase. Y de hecho la llegada de Rubén pues un poco es una petición popular o una corriente que hay. Rubén, qué bien, es de Coruña, tal, el juego nuevo, tal. Entonces, claro, al final, por eso te digo, yo creo que a Rubén eso también le perjudicó, esa excesiva ansiedad. Y después en un momento que además, claro, entiendo que quisiese aceptar el reto, porque siempre que vas a un sitio o siempre que también te llaman, pues mejor que te llamen de ahí que no del Guijuelo, obviamente, ¿no? Donde había estado él. Pero creo que todo eso al final pues también pasó factura y ahora lo único que hacemos es echarnos las manos a la cabeza. Pero ya te digo, la situación es realmente compleja, ¿no? Sí, porque es que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque es que todos lo veíamos desde hace años que tarde o temprano de la Barrera iba a entrenar al Depor, porque era un entrenador que sobre todo gusta mucho al aficionado, que tiene una propuesta para el aficionado muy atractiva cuando sale, y todos sabíamos que iba a llegar. Yo sí que dije cuando empezó a salir el nombre con muchísima fuerza que era una bala que te la jugabas, porque claro, quemar a un entrenador en una situación tan complicada es salvando las distancias, porque evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es lo que le he dicho a muchos amigos del Barça cuando piden a Xavi Hernández, que es decir, hombre, Xavi es un proyecto de entrenador, ¿vale? Ha entrenado tal. Quemar una bala como la de Xavi en una situación como la del Barça, yo creo que lo dije, a mí Rubén de la Barrera lleva años que sobre todo en la cultural, no voy a mentir, cuando entrenaba al Guijuelo no seguía cada semana los partidos del Guijuelo, pero con la cultural sí, merecieron salvarse ese año y bajaron pues prácticamente a un punto o menos de un punto, creo que igualados con el Almería, y yo quería a Rubén, pero sí queda la sensación, Kiko, que entre ese hype, las prisas, la presión popular que dice Luis que, oye, el equipo estaba dentro del objetivo, no, pero se veía que iba a ir para abajo, bueno, lo podías ver o no, pero estaba segundo, hacía una media de más de 1,5 puntos por partido y claro, cargarte un entrenador en esa situación tienes que tenerlo muy claro. Sí, es que no vamos a descubrir ahora nada, ¿no? De lo dicho, porque es cierto que yo me acuerdo que partido tras partido, no, el Depor un ocerismo a defender, no sé qué, a sufrir, lo quedaríamos por volver, Y al final lo que pasa es que el remedio es la enfermedad. Al fin y al cabo, claro, es que llega un momento que dices tú, ostras, 2 derrotas por el entrenador. Hombre, vamos a tener un poco de calma, ¿no? Es que además lo peor es que me acuerdo que cuando se sufrió la derrota contra el Celta B ya sonaba. Oye, cuidado Fernando. Sí, cuidado, bueno, de hecho lo dice Fernando, que ahí
Claro, con una derrota cesar al técnico. Una derrota. Y al final esperaron. No, al siguiente partido no, porque el siguiente partido me acuerdo que fue el del Alavés. Y el partido del Alavés dices, ostras, pues... Bueno, antes hay Ejido. Gana el Depor. Juegas contra el Alavés, que es un equipo de primera división. Oye, el partido... Y el Depor juega bien. Juega bien, o sea, para venir de donde veníamos dices, oye, pues a ver si ahora poco a poco se van asentando, el parón les viene bien. Pierdes contra el Zamora y de repente, pues... Es muy injusto para mí cesar un técnico por el partido de Zamora, porque el partido de Zamora que tú lo tienes que afrontar. Exacto. Ahí se culpabilizaba a Fernando incluso de errores individuales. Si Celso Borges no es capaz de dar en ese partido 4 pases seguidos, o se falla uno delante del portero, pues oye, ¿qué culpa va a tener Fernando Vázquez? ¿No? Entonces, al final... Sí, no, es lo que yo decía, que si Miku se queda solo y hace un tacón y el otro tal, al final el técnico tampoco puede ser paraguas de todo. Decía Rubén. Te comentaba que aparte de la llegada, lo que dices tú, el hype de Rubén, el momento en que llega, como decías, como comentabas tú de Xavi, creo que no es el momento, o sea, no era el momento, pero vamos, ni de broma de que llegara Rubén, por lo que te había comentado antes, de la plantilla no estaba hecha para Rubén de la Barrera. O sea, quizás a lo mejor Rubén de la Barrera llega con el proyecto a principios de temporada y quizás esa plantilla no la hace Rubén de la Barrera. Yo estoy casi seguro. Y ya, para ir terminando, Luis, te voy a hacer una pregunta que tenía curiosidad, porque un entrenador, ¿cómo gestiona esto que ahora tiene Rubén? Ya no te digo la temporada, el proyecto, no. ¿Cómo gestiona el partido ante el Pontevedra? Tú tienes 15 días para trabajar con un grupo al que el grupo prácticamente tiene la obligación de ascender. Eso es casi imposible. Y además tienes que trabajar para un partido en el que si pierdes, tienes muchos números de prácticamente descender 2 categorías. A ver, yo quiero ir un poquito más atrás, ¿no? En relación a lo que dice Kiko, lo que estáis comentando. Sí, claro. Yo creo que no es un partido concreto, no es el partido del Alavés, ni es el partido del Ejido, ni es el partido de tal. Yo creo que Fernando sabía, como sabemos los entrenadores, porque lo percibes, ¿no? Y lo hueles, que la situación no es buena y que te están esperando esperando con una escopeta. Por eso él cuando contestaba muchas veces, por eso las ruedas de prensa, por eso él estaba mucho más crispado. No, él no estaba a tope porque él, ahora mismo también es un tobogán de sensaciones. Tiene días que está súper contento, otros días está demasiado angustiado. Y Fernando es así, ¿no? Era así el año pasado, el anterior, y su situación personal es esa. Entonces, pero qué yo, que tú como entrenador o como miembro de una empresa, tú sabes si hueles cuando ves ya peligro. Y yo creo que él lo estaba oliendo hace tiempo, ¿no? Y después, a ver, está bien que defendamos a Rubén, pero un poco también en lo que dice ahora, pues el Rubén que tenemos aquí, me parece bien, pero entonces no aceptes venir, porque tú antes de ir a un sitio tendrás también que saber lo que tienes y saber la bala que te quemas, porque al final, si él no asciende al equipo y sale mal, va a ser muy complicado que le den un proyecto nuevo, salvo que las circunstancias también sean estas. Y eso voy a decir algo más. Yo creo que además, si la directiva anterior continuase, hoy Rubén ya no estaba entrenando al Deportivo después de los resultados, segurísimo. ¿Por qué? Porque también ellos nunca tampoco dejaron la tranquilidad suficiente para esto y aunque la apuesta fuera eso, la presión social les iba a poder también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estas circunstancias sí que le pueden ayudar y nada más. A partir de ahí, de la pregunta tuya, Marc, a ver, tú al final es que tienes que gestionar un grupo humano de 25 personas o de más, ¿no? Yo sí que es verdad que sé cómo dirige y soy consciente de que eso, pero él, además, es que creo que nunca vio peor el fútbol y ahí no le echo la culpa a él, no le echo la culpa pues, a su segundo o al analista o lo que sea, pero si os fijáis es lo que os digo, ¿no? En situaciones de partidos que estaban muy complejas, no fue capaz de reaccionar y cuando va a reaccionar ya no hay solución porque ya es muy tarde, ¿no? En los cambios, en la modificación táctica, porque al final tú tienes que agitar el árbol, es decir, si tú, por ejemplo, tienes a Raico que una banda no te funciona, cámbialo de banda. Si ves que a lo mejor Lara tiene más hacia la media punta, modifícalo ahí. Si Villar está tirando hacia más atrás, no sé, tienes que hacer algo y mover un poco eso, ¿no? Entonces, ahora se van acabando las balas y después, claro, si al final hablamos de alguien que técnicamente o tácticamente pues maneja un futbolista pues desde el punto de vista del juego, de la combinación y lo primero que dice pues cuando acaba el partido de la Malata es que hay que ir a matar, hay que ir a morir y no sé qué, si vamos a la heroica sí que ya no hay nada que hacer porque entonces aún vas a meter más presión de la que realmente creo yo que ya genera el propio juego en sí, ¿no? Precisamente con lo que decías, Luis, y ya os hago el turno de respuestas, hacemos la rueda.
hemos dicho que a Fernando se le veía una actitud, pues a veces saltando a la primera y demás, que también el tema moral, el tema anímico, evidentemente al verse cuestionado afecta. Yo creo que precisamente con lo que decía Luis, a Rubén también se le está viendo, él llegó muy ilusionado, él dijo, oye, eso que decía que huele algo chulo, yo creo que él mismo se puso unas expectativas demasiado altas y yo últimamente también lo estoy viendo en otra dirección, que no es saltando a la mínima y tal, pero lo estoy viendo, lo que decía Luis, en el campo con una ansiedad, una necesidad de sacar como sea esto adelante, que incluso puede jugarle en su contra. Sí, yo le veo sobrepasado, de verdad te lo digo. Y además, decía, ¿no? Cuando llega, huele algo chulo, tal, y te das cuenta que el primer partido contra Salamanca firma el 0-0 cuando quedan 5 minutos, en plan, puntuamos, sí, nos guardamos el punto y para casa. Entonces, claro, yo creo que la situación en general es tan difícil de llevar, porque decía hoy Héctor también que tuvieron una charla de 40 minutos y dijeron las cosas a la cara, de que... Sí, pero eso pasa cada año varias veces. Todo, exacto, siempre. Pero que al final... Cada semana, gas. Sí, pero al final tienes que demostrarlo en el campo y a mí puedes decirme, bueno, es que hay que jugar así, ya está, proponer mucho, pero al final, si todos ahora mismo firmamos el 0-1 y que el equipo, vamos, ahora mismo se salve la categoría, que al final llegas con una expectativa de, bueno, mantener el equipo segundo, volverlo al liderato como se le pedía y de repente mira dónde estás, que estás esto y te estás jugando descender incluso 2 categorías. ¿Decía Rubén? Digo que a mí no me gusta hacer predicciones. Es algo que odio y yo siempre lo digo. La semana pasada lo dije aquí. En plan, mejor no miremos arriba porque es que el descenso solo está a 3. Pues igual, 1-1, partido a partido. Y lo de Fernando Vázquez, yo siempre lo dije. La emoción con la que quiso llegar Rubén es algo parecido a lo que expresaba Fernando Vázquez en sus comienzos. Él quería ser como un revulsivo, enchufar a la afición, a una afición que por desgracia, por esto del COVID, no está. Posiblemente, si la afición estuviera, quizás a lo mejor ese discurso de ánimos, de a full, como dice él, igual a lo mejor calaba más en los jugadores y en la afición y en el entorno. Claro, y en porque el no, fútbol, está incluso. claro. Y ya para terminar, Luis, te iba a decir, te he preguntado por lo siguiente, pero ahora mismo el Depor como equipo, como grupo de personas que decías, ¿en qué tiene que focalizar el esfuerzo? ¿En el pensar en el día a día? ¿Tachar como a Pontevedra como algo que el partido, porque mucha gente ya lo está diciendo, el Depor se juega la vida contra el Pontevedra, es el partido más importante de su historia? Yo no sé si le están haciendo un flaco favor al equipo con esas declaraciones. Sí, pero bueno, el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? Al final, esta semana también era el partido del siglo pues para Ferrol y para el Depor también era un partido muy importante. El día del Unionistas, pues prácticamente lo mismo, porque venía un equipo que además en la clasificación, a partir de salir aquí prácticamente con todo hecho de Riazor, pues empezó a tambalearse y yo creo que tiene hasta incluso dificultades para quedar campeón, ¿no? Yo creo que Zamora para mí es el equipo que además a lo callado pues va empujando y a ver también qué pasa mañana en ese Racing Celta. Pero al hilo un poco de lo que decías tú antes de Rubén o comentabais y ahora también tal, yo creo que además, creo que aparte, bueno, yo que este año me echaron de tercera división por primera vez en la historia de un equipo, tú tienes solamente 2 formas de manejar un poco esa situación. Una de 2, o estás con el futbolista de verdad a muerte y confían en ti, no digo todos, porque al final siempre hay uno que está un poco descolgado, pero el 80% de los futbolistas, o miras hacia otro lado y quieres agradar de todas maneras, un poco en línea de lo que decía Kiko. Yo creo que demasiados tumbos y demasiados vaivenes en las alineaciones, en los cambios, en señalar gente por parte de Rubén y me da la sensación de que el vestuario ni está unido, ni tampoco al final dice, bueno, pues ahora que viene que se coma el marrón, lo que hablábamos de los chavales o el siguiente y tal. Entonces la sensación que me da, incluso cambiando el tema del portero, empezando del portero hasta el último de los jugadores, me da la sensación de que bueno, se están dejando ir un poquito y yo no veo tampoco al equipo ni conjurado, ni diciendo realmente, porque lo de hoy es taparse ya, como digo, pues un poco por lo que pueda venir. No, yo ya dije que claro y eso. No, es que yo creo que hay que hacerlo de puertas hacia adentro y no va a hablar ni 40 minutos, ni 50, ni 63, porque tienes que hablar en el campo y desde que llegó Rubén yo tampoco vi ningún partido donde los jugadores realmente, los futbolistas que estaban en el campo, fuesen a comerse la hierba. Ojo, salvo el caso de Villares y un poco Raico, pues en lo que empezó, porque sí que vienen con esa ansia y vienen con ese ímpetu de poder llegar. Yo del resto no lo veo, tristemente, ¿no? Pues lamentablemente es así. Al final, al final es lo que decimos, pero al final es lo que decimos, lo que decía también Luis.
las finales del Deportivo son todos los partidos, porque el Deportivo estaba hecho para ascender. Sí. ¿Y, Claro. ¿y dónde está? Está ahí abajo. Pues es una final, porque no asciendes, es una final, porque no asciendes, es una final, porque no asciendes. Todos los partidos son Pero- finales del Deportivo. Pero ahora ya cuando dependes de los demás, Rubén, porque al final, Claro, si tú claro, al claro. final vas dependiendo Sí, sí. de ti mismo, pues bien, pero al final si quieres hacer las cábalas y las cuentas para que eso pase, y después es muy difícil que tú después de 7 partidos ganando uno, cojas y seas capaz de ganar los 3 últimos, porque además, cuidado, en Barreiro te van a esperar allí con un Vamos. tanque de artillería y con todo lo demás. Aquello va a ser, sí que va a ser una final, Bueno, pero creo que al final no de- juegan en Barreiro, ¿no? Creo. bueno, donde jueguen, da igual, pero me refiero a finales del Celta B y me refiero que No, bueno, no, van a ir con donde todo, te ya pese, se ¿no? vio aquí. Ya Claro, se ve aquí. claro. Y así está la cosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, esperemos que pues hay pocos argumentos a los que agarrarse, pero esperemos que por lo que sea vaya mejor. Como siempre, un placer, Kiko y Rubén. Nos vemos la semana que viene ya para analizar a fondo el partido ante el Pontevedra y, sobre todo, gracias pues, a Luis. Esperamos pronto tenerte aquí y de verdad muchas gracias porque, bueno, también va bien de vez en cuando tener a gente que está dentro del mundo del fútbol y que opina como alguien que ha trabajado y sigue trabajando muchos años en el fútbol. Muchas gracias a vosotros por la invitación, de verdad que un placer y animaros pues, a que sigáis en el programa, pero bueno, yo te digo, o sea, creo que también hay que apretar ahí en la crítica, pero la crítica constructiva, ¿no? No que tampoco la gente se deje ir, porque si no al final sigue estando todo el mundo cómodo y lo que sí quiero llamaros es una llamada de atención, porque al final el Numancia, que jugó en Primera División, está en Segunda B, al Sabadell le costó muchísimo volver, una afición como la del Castellón, mirad dónde está y lo que tardó, el Hércules de Alicante, es decir, El Cádiz, el nombre, el Cádiz, el nombre, el escudo, la camiseta, no va a ir hacia adelante. Los 30.000 o 35.000 lo Oviedo, como decía Rubén, también. Entonces, cuidado, que lo que hay que hacer es un proyecto serio de verdad, de futuro, y bueno, y si este año no puede ser, pues que realmente sea el que viene, pero que tenga todo un sentido, porque al final es eso, al final esto es una maquinaria muy grande, con 170 empleados, con un montón de gente en la cantera trabajando, y que se caiga todo esto, pues es una desgracia para la ciudad, pero hay veces que hay que reinventarse y tirar hacia adelante, no dejarse ir, porque si no, tampoco tiene final esto, ¿no? Pues nada más que añadir, señoría. Con esa reflexión de Luis terminamos. Ya vosotros, evidentemente, darle a me gusta, compartirlo, comentar y poquito más, señores. Nos vemos la semana que viene y Forza Depor, poco más. Es lo que queda. Forza Depor. Vale.